Bueno, lo primero que hay que hacer es conseguir muchos corchos. Y pues la verdad es que no es tan difícil. Debe haber personas que son profesionales del vino y que tienen muchísimos corchos, o personas que de plano toman un montón de vino y también tienen muchos corchos. Pero pues en estos días los venden en todos lados. Yo compré algunos, bueno, compré muchos, y otros son los que yo tenía del vino que nosotros hemos consumido. Em, pero bueno, el punto es que hay que tener muchos. Eh, Pueden ser corchos nuevos, pueden ser corchos usados, como es el caso de estos corchos que yo tengo aquí, que se ve claramente que son corchos de botellas que tenían vino. Pero, por ejemplo, en Amazon o en eBay venden corchos nuevos, o sea, corchos que no están manchados de vino tinto, o que tienen alguna marca. Son corchos completamente nuevos. Esos los encuentran en Amazon, en eBay. Yo estos corchos los compré en Craigslist porque encontré a una persona que también hace algunas manualidades con corchos y ya tenía muchos y pues decidió venderlos. Entonces estos corchos yo los compré, y como les digo, otros corchos que yo tenía. El siguiente paso, hay mucha gente que dice que los corchos hay que hervirlos, porque al hervirlos se hacen un poquito más suaves y se evita que suelten mucha basurita al momento de cortarlos o de perforarlos, como es el caso de lo que yo estoy haciendo o lo que voy a hacer. Yo la verdad es que no los serví. ¿Por qué? Porque hice la prueba con corchos hervidos y corchos sin hervir y yo no encontré mucha diferencia en cuanto al residuo que deja el corcho. La única diferencia que yo vi es que sí se hacen un poquito más suaves. Tampoco es muchísima la diferencia, pero si quieren que estén más suavecitos, los pueden hervir. Yo les digo, no los herví porque qué flojera hervir más de 1000 corchos, y pues es un paso que me salté. Bueno, y para efectos de este tapete que yo hice o que estoy haciendo, yo compré esta prensa. Eh, es una prensa que se adhiere a una superficie, por así decirlo. En este caso yo decidí hacerlo en un baño que no utilizamos por todo el polvito y el reguero y el ruido que se hace. Entonces, pues de preferencia que sea en un lugar que puedan limpiar o que no usen mucho, porque sí se hace un buen desastre. Y bueno, ¿por qué estoy usando esta prensita? Porque es muy difícil sostener con una mano el corcho mientras está taladrando. Es muy difícil, o sea, uno se lastima, entonces necesita uno un soporte y algo que lo prense o que lo sostenga. Entonces precisamente es que estoy usando esta prensa pequeñita que está aquí. Y pues bueno, la verdad es que es la segunda. ¿Por qué? Porque la primera se descompuso, yo creo que de tanto que ya la he usado, pero pues vamos a ver cuánto me dura esta. Y pues bueno, yo como les comenté, yo decidí no hacer un tapete con corchos cortados a la mitad, como hay muchos tapetes que se han hecho, porque la verdad es que no se me hace que se vea bonito. Y hay mucha gente que dice que se hace muchos regueros de pegamento y que no se ve bien al final, etc. Entonces yo por eso decidí hacerlo con corchos taladrados. Ahorita voy a taladrar uno. Si se dan cuenta, digamos, no voy a taladrarlo haciendo una perforación tan delgada, va a ser un poquito más gruesa. ¿Por qué? Porque quiero que el alambre que voy a utilizar perfore o entre en el corcho sin ningún problema, o sea que tenga un buen espacio ese alambre para entrar en el corcho, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Ahorita lo van a ver. Entonces vamos a taladrar un corcho, nada más para efectos de un ejemplo. Esta es la primera perforación que se hizo en el corcho de forma, digamos, longitudinal a través de todo lo largo del corcho. Aquí se dan cuenta cómo perforé de un lado y del otro. De un lado, por donde sale el taladro,
es difícil encontrar el centro. O sea, sí se puede. En muchos casos no lo he logrado, pero sí se puede hacer. Nada, necesitan calcularle ahí un poquito al momento de taladrar. Al final de cuentas no importa muchísimo por la forma en la que se va a ensamblar el tapete, pero lo ideal es que pues sí esté en el centro. Aquí no lo logré, me quedó un poquito más acá, pero no hay problema. Entonces esta es la primera perforación. Este corcho, si se dan cuenta, no tiró casi nada de polvito. ¿Por qué? Porque este corcho es sintético. Y la verdad es que yo he encontrado que los corchos sintéticos son más fáciles de taladrar que los corchos normales, que de corcho. Y hay corchos, por ejemplo, como este, que tienen esta parte blanca y después otro tipo diferente de corcho y otra vez esta parte blanca, que yo he encontrado que son muy difíciles de taladrar. Son duros, se tarda uno más, etcétera, pero pues bueno, pues no pasa nada. Ahora vamos a taladrar de forma transversal. Y pues igual es tratar que sea a la mitad del corcho. En muchos corchos no va a ser perfecto, pero no importa tanto. Y ahí está. Esa es la segunda perforación. Como les dije, yo quiero que haya una perforación aquí que sea lo suficientemente ancha para que el alambre pase perfectamente y que también haya cierto espacio para que el alambre pueda volver a pasar por este orificio. Este orificio creo que no se ve muy bien. Entonces son dos orificios. Cada corcho va a ser taladrado de esta manera. Y pues la verdad es que este es el paso más difícil. Este es el paso en el que uno se tarda más y pues bueno, es un poco tedioso porque es perforar corchos todo el día o los que ustedes quieran, pero sí es lo más tardado y lo más difícil de este tapete, yo diría. Que si tienen tiempo y tienen ganas de hacerlo, no pasa nada, pero sí se tarda uno un buen rato. Entonces pues aquí voy a estar taladrando corchos. Ahora les voy a enseñar cómo es que yo empecé a armar el tapete. Este tapete pues está medio armado, no es desde un principio, pero ahorita les digo. Yo realmente empecé armando una línea horizontal y una línea vertical para que fuera como que el marco del tapete. Y de ahí irme guiando con las siguientes líneas e irlo armando poco a poco. Ahora yo aquí lo que hice es dejar la mesita. ¿Para qué? Para guiarme en qué momento voy a dejar esos espacios para las patitas de la mesa. Y también para guiarme en ese espacio, que es el espacio del sillón, para poder después mover fácilmente el tapete. Lo único que hay que hacer pues sería recorrerlo. ¿Por qué lo hice así? Porque no quiero mover el sillón cada vez que tenga que limpiar debajo del tapete. Eso sería como que una pesadilla. Si estuviera ligerito no me importaría, pero pues es un sillón pesado y no lo quiero hacer así. Este es el alambre que estoy utilizando para armar el tapete. Entonces este alambre va a atravesar la perforación horizontal o bueno transversal del corcho y la longitudinal, o bueno al revés, longitudinal y transversal, que es este alambre que lo encuentran en cualquier lado. Es de acero inoxidable y pues es relativamente delgado, o sea no es muy delgado, pero tampoco es muy grueso y tiene que ser hasta cierto punto resistente. Y pues bueno, les voy a enseñar cómo voy armando cada una de las filas. Yo ya tengo un pedazo de alambre cortado más o menos de la longitud de una de las líneas verticales, incluso un poquito más para que después tenga espacio para moverlo y que pueda manipularlo fácilmente. Entonces esta parte es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque hay que atravesar cada uno de los corchos y a veces se atora o a veces
el alambre que está atravesado no deja pasar muy bien, entonces es algo difícil, pero ahí va. ¿Ya vieron? También por eso, como les mencioné, la perforación de cada uno de los corchos debe ser hasta cierto punto un poco gruesa para que el alambre pueda pasar fácilmente, porque si no, si con ese grosor es difícil, siendo más delgadito, pues sería una pesadilla. Entonces, pues mejor nos facilitamos las cosas. Ahí vamos atravesando cada uno de los corchos. Se pueden ayudar también con algunas pinzas, que yo lo he hecho, pero ahorita se me olvidó traer las pinzas. Para ir jalando el alambre poco a poco e ir atravesando los corchos. Y pues bueno, como les comenté, se pueden ayudar de las pinzas. Aquí yo fui por ellas porque ya se está haciendo como que con mucha resistencia, entonces es más difícil atravesar el corcho sin las pinzas. Aquí va. Ahora aquí yo ya atravesé las hileras de corchos que tenía formadas y en la parte del extremo dejé un pedacito de alambre. ¿Para qué? Para que después me dé libertad de mover el alambre o modificar la longitud o mover la hilera, etc. Entonces dejo un pedacito aquí. Y vamos a empezar a armar una siguiente hilera con este alambre que tenemos y con los corchos que yo acabo de taladrar, que son estos. Entonces, como se dan cuenta, va un corcho horizontal y un corcho vertical. Entonces ahorita iría al vertical. O horizontal y vertical, ya no sé qué estoy diciendo.